Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 17 al 29. Celebró hoy la Iglesia el martirio de San Juan Bautista. Escuchemos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido a la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo del medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más saludándote con la meditación de esta palabra, de este regalo que nos da Dios, su palabra. Su palabra que pido tú sepas escuchar y apropiarte de ella. Pido a Dios que esta palabra se cumpla en tu vida, que la vivamos y la pongamos en práctica. Que su palabra sea el motor de nuestra vida, aquello que nos guía aún en momentos difíciles. Hermanos y hermanas, el relato que acabamos de escuchar se inserta en la sesión de Marcos, donde se narra la misión de los 12. Y como contraste se expone el rechazo y la hostilidad que sufren los profetas. Juan el Bautista, precursor de Jesús, es presentado como modelo de profeta que anuncia la verdad con valentía, aunque eso le cueste la vida. Su martirio prefigura la pasión de Cristo y anticipa el destino de quienes se comprometen con el Evangelio. En ese contexto, hoy la liturgia nos presenta el relato en la celebración del martirio de San Juan Bautista en este Evangelio de Marcos. Un texto profundamente dramático y al mismo tiempo revelador del destino de los profetas y de todos aquellos que en nombre de Dios se atreven a hablar la verdad frente a las estructuras de poder. San Marcos coloca esta narración en medio del envío de los 12, como decía ahorita, como para recordarnos que la misión profética conlleva riesgos. Cuán difícil es ser profeta. Juan el Bautista no murió por accidente. Murió porque se atrevió a denunciar la ilegalidad de la unión entre Herodes, Antipas y Herodías. Su palabra profética no cayó bien. Desenmascaró el pecado y el poder no tolera ser confrontado. Por eso aquí aparece la actitud del mafioso, como decía el Papa Francisco. Lo que me estorba, ¡pum!, lo quito, lo elimino.
El evangelista narra con detalle la escena, un banquete lleno de excesos, un gobernante débil, una mujer resentida y una joven manipulada. El contraste es fuerte. Mientras el profeta vive en austeridad, fidelidad, el poder se pierde en la frivolidad y en la violencia. Juan el Bautista aparece como el modelo del profetismo bíblico. Dice la verdad sin miedo, reconoce el pecado aún en los poderosos, prefiere perder la vida antes que traicionar la palabra de Dios. Su martirio se convierte en signo anticipado de la cruz de Cristo. Así como Herodes vacila ante Juan, Pilato vacilará ante Jesús. Así como la manipulación de Herodías lleva a la muerte del Juan el Bautista, la presión de las autoridades religiosas, políticas, llevarán a la crucifixión del Hijo de Dios. Pero veamos algo, el poder y sus trampas. Herodes es un personaje trágico. Por un lado, reconoce que Juan es un hombre justo y santo, incluso lo escucha con gusto, decía el Evangelio. Pero no tiene la valentía de convertirse. Vive dividido entre el respeto y el miedo, entre la atracción hacia la verdad y la presión del ambiente. Su debilidad se manifiesta en el banquete. Por no quedar mal delante de sus invitados, cede a la petición absurda de entregar la cabeza de un inocente. Así el poder sin principio se convierte en cómplice del mal. Pero hay algo que quisiera agregar también. Y es como nos lo decía San Ignacio de Loyola: en momentos de tribulación, no hacer mudanza, no tomar decisión. Este hombre se dejó llevar por la embriaguez del poder, del placer del deseo, por un baile seductor. Termina accediendo a una petición manipulada. Yo creo que se convirtió en un banquete de la muerte porque, dejándose llevar por la embriaguez del poder y no solo del alcohol, termina tomando decisiones equivocadas. Y así nos pasa a nosotros en la vida. Tengamos cuidado. No podemos estar tomando decisiones muy alegres ni muy tristes, porque esto nos conlleva a situaciones e incluso de muertes. Hermanos, el relato nos enseña que la palabra de Dios es siempre incómoda para quienes se benefician de la injusticia. Los profetas no mueren porque hablen de cosas abstractas, sino porque denuncian la corrupción concreta, las alianzas ilegítimas, las estructuras que oprimen a los más débiles. Cuando leo este pasaje me acuerdo de un hombre muy santo, Monseñor Romero, del Salvador, y al tiempo de muchos hombres que han sido capaces de ser profetas, de denunciar, de anunciar en nuestros tiempos. Esto incomoda. He sido testigo muchas veces de hablar cosas que sabemos que no están bien, pero que guardamos un silencio culposo, un silencio que nos hace daño, que nos lleva incluso a eso, a ocultar la palabra de Dios. Juan nos muestra que la fidelidad a Dios pasa por la capacidad de arriesgar la propia vida. Su muerte no fue un fracaso, fue testimonio de que la verdad no puede ser silenciada. Queridos hermanos, hoy también necesitamos profetas que como Juan digan la verdad con valentía. En una sociedad donde el poder, el prestigio y la comodidad muchas veces pesan más que la justicia y la verdad, la voz profética se vuelve urgente. ¿Cuántas veces preferimos callar para no quedar mal como Herodes? ¿Cuántas veces la manipulación del resentimiento y del odio
llevan a decisiones injustas. ¿Cuántas veces nos falta la coherencia de Juan para vivir y morir por el Evangelio? La fe cristiana nos invita a ser testigo de la verdad, no solo en grandes gestos heroicos, sino en lo cotidiano, defendiendo la vida, denunciando la injusticia, viviendo con transparencia, sin doblez. Hermanos y hermanas, San Juan Bautista nos recuerda que el reino de Dios no se construye con conveniencias humanas, sino con la fidelidad a la verdad. Su martirio ilumina el camino del discípulo que sigue a Cristo, un camino de valentía, de entrega y de esperanza. Pidamos al Señor que, a ejemplo de Juan, tengamos la fuerza para ser profetas de la verdad en nuestro tiempo, sin dejarnos atrapar por el miedo al que dirán y confiando en que la última palabra no la tiene la injusticia ni la muerte, sino el Dios de la vida que resucitó a su Hijo. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí y yo por ti.